Hola, a continuación voy a explicar un poco una estructura de datos en la que he estado trabajando últimamente, pero voy a partir con un problema para introducirla. Supongamos que tenemos un alfabeto sigma que consiste, por ejemplo, en los números del 1 al 9. 1, 2, 3 y así hasta el 9. Incluyamos el 0, por ejemplo. Entonces el tamaño de sigma es 10. Tiene 10 símbolos distintos. Y tenemos una cadena S cuyos caracteres pertenecen a sigma. Por ejemplo, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 3, 5. Entonces, S es una cadena cuyos símbolos pertenecen a sigma. Y quiero responder preguntas sobre S. Por ejemplo, ¿cuántos 2 hay hasta el índice 10? Entonces, este es el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mi pregunta es, ¿cuántos 2 hay hasta aquí? Visualmente es claro que la respuesta es 3, pero la pregunta es, ¿cómo responder esa query de manera rápida? Otra pregunta igual de interesante es, ¿en qué índice está el segundo 3? Es decir, ¿en qué índice aparece el símbolo 3 por segunda vez en nuestra cadena? La respuesta, viendo simplemente la secuencia, es ese índice, que corresponde al índice número 9. Pero nuevamente, ¿cómo respondemos eso de manera sistemática, algorítmica y rápida? Supongamos que tenemos que responder del orden a 10 a las 5 de esas preguntas. 10 a las 5 de esas preguntas. Entonces, si para las preguntas de la forma ¿cuántos 2 hay hasta el índice algo? Por ejemplo, lo que hacemos es recorrer la cadena hasta ese índice y contar. El tiempo que tarda esa query va a ser una función con respecto al índice. Entre más alto el índice, más nos va a costar. Y por lo tanto, en general, nos va a costar O de I, donde I es el índice hasta el que nos piden. Suponiendo que el largo del string S llega, por ejemplo, hasta 10 a la 5 también, el índice en el peor caso es hasta el final, ¿no? En el peor de los casos siempre me preguntan cuántos algo hay hasta el final, y por lo tanto esto pasa a ser O de N, donde N es el tamaño de S, y en el caso en que el tamaño sea del orden de 10 a la 5 y tengo que responder 10 a las 5 preguntas, esa estrategia va a tomar 10 a la 5 por 10 a la 5, eso es del orden de 10 a la 10 operaciones y eso tarda mucho. Entonces vamos a tener que buscar una mejor estrategia. En primer lugar, podemos formalizar un poco más estas preguntas. A esta pregunta la voy a llamar 1 y a esta pregunta 2. La pregunta 1 la voy a designar como rank de SI. Y eso se traduciría al lenguaje natural, como habíamos partido, como cuántos
símbolos S aparecen hasta el índice I. ¿Sí? Ok. De momento nos vamos a concentrar solo en esta pregunta y luego vamos a ver cómo la respuesta a esta pregunta nos puede garantizar una forma rápida de responder la pregunta número 2. Solo para introducir la notación, a la pregunta número 2 le vamos a llamar select de KS. Y el lenguaje natural sería el índice en que aparece la késima ocurrencia del símbolo S minúscula. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos una cadena de la forma 2, 1, 3, 4, 2, 2, 1, 3, 4. ¿Sí? Pongámosle incluso más símbolos para que sea más interesante. Le voy a poner 4, 2, 1, 1 y de momento tiene 16 símbolos. ¿Sí? En general, como se asume muchas veces en computación, cuando el tamaño es una potencia de 2 resulta más fácil explicar la idea. Sin embargo, sin pérdida de generalidad puede verse que funciona para cualquier tamaño. En este caso, el tamaño de S es 16. Ok, ¿qué vamos a hacer? Si se fijan, sigma de momento es 1, 2, 3 y 4. Solo ocupo los símbolos del 1 al 4. ¿Qué voy a hacer? Recursivamente voy a ir dividiendo mi cadena según la mitad de sigma. Eso quiere decir que si tengo 1, 2, 3, 4, voy a dividir la cadena en 1 y 2 y 3 y 4. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, a los 1 y 2 les voy a poner un 0 y al 3 y 4 un 1 debajo. Entonces, el 1 lleva 0, el 1 y 2 llevan 0, y el 3 y 4 llevan unos. Ok. ¿Qué hago a continuación? A continuación voy a ir generando un árbol de la siguiente manera. Crearé un nodo hacia la derecha y uno hacia la izquierda. A la izquierda irán la primera mitad del alfabeto, es decir, aquellos que tienen un 0 abajo, y a la derecha los que tienen un 1. Entonces aquí nos va a quedar 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, y aquí nos va a quedar 4, 3, 4, 3, 4, 3. ¿Sí? Ahora bien, este proceso puede hacerse recursivamente. Dado que aquí solo tengo números del 1 y 2, puedo dividirlo en la mitad, y entonces la primera mitad va a ser 1, y por lo tanto les pongo ceros, y la segunda mitad va a ser 2, y por tanto les pongo unos. Aquí lo mismo, los 3 van a ser la primera mitad, y les pongo ceros, los 4 la segunda, y les pongo unos. Divido mi alfabeto a la mitad, y aquí voy a tener 1, 1, 1, 1, 1, y aquí 2, 2, 2, 2, 2. Aquí voy a tener 3, 3, 3, y aquí 4, 4, 4. Si se fijan, en este caso el tamaño de mi alfabeto en cada nodo es exactamente 1, y ahí es donde termina la recursión, ¿sí? Ahí voy a detener la recursión. Ahora, ¿de qué nos sirve hacer esto? Bueno, la respuesta es bastante interesante y es la siguiente. Supongamos que nos enfrentamos a la query rank 1, 9. Eso quiere decir cuántos unos
hay hasta el símbolo 9? Bueno, la respuesta es la siguiente. De partida, ¿dónde está el índice 9? El índice 9, este es el índice 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, hasta ahí nos interesa contar, ¿sí? Ahora bien, dado que yo quiero contar los unos, no me interesa nada de lo que esté de este lado de nuestro árbol. Por lo tanto, de esta información, para responder esta pregunta, puedo olvidarme. Y eso va a ser lo que a la larga nos garantice ser capaces de responder rápido la pregunta. Ahora bien, dado que yo no puedo contar unos aquí, porque sé que la respuesta para cuántos unos hay aquí es 0, sé que solo voy a contar unos de este lado. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a contar unos? Bueno, intuitivamente, tendría que imaginar que esta barra de aquí, yo la traspaso aquí según donde le correspondería. En este caso, si se fijan, esta de aquí iría ahí, ¿sí? Porque tengo 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 delante y me queda detrás de la barra 1, 1, 2, igual que aquí, ¿sí? Y entonces, mi nueva pregunta sería equivalente a la anterior. ¿Cuántos unos hay antes de la barra? Es igual la respuesta aquí en la pregunta inicial que aquí, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la nueva barra? Bueno, la respuesta es bastante interesante y es la siguiente. La barra aquí va a tener tantos símbolos a la izquierda como ceros hayan habido antes de la barra inicial. Dado que aquí solo están elementos que aquí tenían 0 y además tienen que estar antes de la barra inicial. Entonces, ¿en qué posición está ahora la barra? Bueno, la barra está en la posición equivalente a rank de 0 hasta 9, ¿sí? De 0 hasta 9, porque me interesa saber cuántos ceros habían antes de la barra. Entonces, mi nueva consulta equivalente a la anterior es la cantidad de unos, nuevamente, pero ya no hasta 9, sino hasta rank 09, que es la posición de la nueva barra. Ahora bien, ¿por qué estoy ganando si tengo que responder de nuevo una consulta de tipo rank? La respuesta es la siguiente. Mi consulta ahora solo es o contar ceros o contar unos, y eso puede hacerse de manera muy rápida. ¿Por qué es contar ceros? Bueno, porque me fui a la izquierda y por lo tanto solo estoy considerando los símbolos con 0. Si mi pregunta original hubiera sido rank 4-9, yo estaría contando de este lado y por lo tanto me interesarían cuántos unos hay antes de la barra, ¿sí? Pero, ¿cómo yo respondo la pregunta rank 0 hasta 9? Si se fijan, esta nueva pregunta ya no es cuántos ceros hay en el string original, de hecho ese no tiene ningún cero, sino cuántos ceros hay en esta caracterización de abajo que depende de a qué lado del árbol se irán. Entonces, ¿cómo respondo yo esa pregunta? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La cantidad de ceros que hay hasta 9 es simplemente 9 menos la cantidad de unos que hay. Rank 09 es igual a 9 menos la cantidad de unos que hay. Si se fijan entonces, lo único que me interesa es responder preguntas de la forma rank 1 algo, porque en función de eso puedo responderlas de la forma rank 0 algo, ¿sí? Y dado que solo hay ceros o unos, entonces cuántos ceros hay hasta el 9 es lo mismo que cuántos unos hay y 9 menos eso. ¿Por qué? Porque todo lo que no es 1 es un 0. Ahora, ¿dónde viene la gracia? La gracia es que la cantidad de unos que yo tengo hasta un cierto índice es simplemente la suma acumulada hasta ese índice. Es así de fácil. La suma acumulada hasta aquí es 0, es 0, es 0. Desde aquí es 1 porque he sumado 1, 1. Aquí pasa a ser 2 porque llevo hasta ahora sumado 2 veces 1. Hasta aquí es 3. Hasta aquí sigue siendo 3 y hasta aquí sigue siendo 3. Si se fijan, esto lo puedo precalcular en un principio y me va a tardar una sola pasada lineal en precalcular.
Entonces, la respuesta de rank 1,9 es simplemente ir a la posición 9 del arreglo de sumas acumuladas y ver cuántos hay. La respuesta es que hay 3 unos, entonces la cantidad de ceros va a ser 9 menos 3, va a ser 6. Y por lo tanto, aquí mi barra vertical la posiciono en el índice 6. Si se fijan, este es el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, ok, entonces así es como formalmente elegimos en qué posición va a ir esta barra vertical. Y luego sigamos con la pregunta. Yo estoy contando unos y el 1 tiene un 0 debajo. Por lo tanto, voy a desplazarme hacia el lado izquierdo, hacia este nodo aquí, y voy a tener que ubicar la barra también en algún lugar. ¿En qué lugar voy a ubicar la barra? Bueno, como habíamos dicho, dado que me desplazo hacia el lado izquierdo, voy a contar cuántos ceros hay antes de la barra. ¿Cuántos ceros hay? 1, 2 y 3. Entonces me ubico en el índice 3, que es ese de ahí. Y ahora mi pregunta es, ¿cuántos unos hay hasta la barra aquí? Sin embargo, en este caso es mucho más sencillo. ¿Por qué? Bueno, es mucho más sencillo porque una vez que estoy en una hoja, la respuesta es simplemente el índice de la barra. El índice de la barra es 3 porque hay 3 ceros antes de la barra en el nodo superior. Por lo tanto, la barra está en el índice 3 y dado que es una hoja, sabemos que todos los elementos son 1. Por lo tanto, ¿cuántos unos hay hasta 3? 3, simplemente 3. Entonces, así puedo resolver la pregunta inicial de cuántos unos hay hasta el índice 9. La respuesta final es 3. Sin embargo, ¿cómo evalúo la complejidad de esa consulta? Supongamos que tengo precalculadas, después de haber hecho esta construcción del árbol, tengo precalculadas todas las sumas acumuladas. Y por lo tanto, elegir dónde va la barra me tarda tiempo constante. Bueno, yo voy a hacer una de esas preguntas en tiempo constante por cada nivel que bajo en el árbol. Aquí bajo un nivel y aquí bajo otro nivel. En un alfabeto más grande yo podría tener que bajar muchos niveles hasta llegar. La pregunta es, ¿cuántos? Y esa es una pregunta clásica de computación, que es, ¿cuál es la altura de un árbol binario? Un binary tree de n nodos. ¿Cuál es la altura de un árbol binario perfecto, como es este, porque en cada paso se divide exactamente en 2, de un árbol binario de n nodos? Bueno, la respuesta es que eso es o mejor dicho, teta de log n. De log n. Y por lo tanto, responder esa consulta me tarda un tiempo final de log n. Ahora bien, lo que no hemos visto es cómo responder las consultas de la forma select. Select ks quiere decir dame la posición del késimo 2. Por ejemplo, si tengo el string o la cadena 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 4 y me dicen dame el select del tercer 1, yo debería responder que está justo aquí. ¿Cuál es esa posición? Es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la respuesta es 6. ¿Pero cómo obtengo esa respuesta? Bueno, lo ideal es hacer búsqueda binaria sobre la función rank que acabamos de ver. ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar, veamos cómo se comporta la función rank 1i. Esto es, ¿cuántos unos hay hasta el índice i? Si la graficamos, cuando i vale 0, la respuesta es 1, porque hasta el índice 0 hay un 1. Luego sigue valiendo 0,
luego, perdón, sigue valiendo 1 hasta aquí, porque hasta ahí solo hay un 1, y luego comienza a valer 2 hasta aquí. De aquí para allá vale 3. ¿Por qué? Porque ya hay 3 unos hasta esa posición. 2 y 3. ¿Qué se puede notar? Se puede notar que esta función es siempre creciente. Es decir, a medida que yo avanzo en el índice, siempre hay una cantidad mayor o igual que la que había antes. Yo no puedo restar unos a los que he contado. Entonces, la propiedad que tenemos es que si I es mayor que J, entonces rank de 1 hasta I es mayor o igual a rank de 1 hasta J. ¿Qué gracia tiene esto? ¿Qué gracia tiene tener una función rank que es ordenada con respecto a los índices? Bueno, como alguien avanzado en computación debería saber, una vez que tenemos un predicado que es ordenado, podemos hacer búsqueda binaria sobre él. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos nuestra cadena y me voy a parar en la mitad, por ejemplo en el índice 5. Y voy a preguntar cuántos unos hay hasta 5. Eso es hasta esa posición de aquí que estoy apuntando. ¿Cuántos unos hay? Hay 2 unos. ¿Cómo es eso? Con la función rank. Con la función rank 1 hasta 5. La respuesta es 2. Ahora yo estoy buscando la tercera ocurrencia del 1. Y como el predicado es ordenado, necesariamente la tercera ocurrencia del 1 está a la derecha de 5, que es donde estábamos probando. Entonces, al principio tenía que buscar el índice en toda la cadena, probé en la mitad y ahora estoy seguro de que solo necesito buscarla en la mitad superior. Entonces, me paro en medio de esta mitad y veo cuánto me da el rank. El rank de 1, 8, me da 3. Y 3 es mayor o igual al que estoy buscando. Por lo tanto, sé que la respuesta o está justo ahí, o está hacia atrás. Así, lo que puedo hacer es hacer búsqueda binaria sobre el rank y, en función de eso, encontrar la respuesta al select. Como saben, hacer búsqueda binaria sobre un predicado P, búsqueda binaria sobre un predicado P o sobre un orden P, tiene tiempo o complejidad log n, por lo que tarde evaluar si queremos buscar la respuesta a la izquierda o a la derecha. Y eso va a ser lo que tarde en evaluar el orden P. En este caso, ¿cuánto tarda hacer la función rank y ver si tengo que irme a la izquierda o a la derecha? Tarda también log n, como habíamos visto antes. Entonces, la complejidad final de nuestra forma de hacer select es log cuadrado sobre n. Y de esta forma, a través de la estructura de Wavelet Tree, que es bastante sencilla de entender, si bien es una estructura de datos avanzada, dentro de lo que son las estructuras avanzadas es sencilla de entender, somos capaces de responder la pregunta: ¿dónde está el késimo símbolo particular en tiempo log cuadrado? Y cuántos hay hasta una cierta posición en tiempo log n. Espero se haya entendido. Cualquier duda pueden dejarla en la caja de comentarios.